El tema que voy a tratar el día de hoy es un tema que todos conocemos, pero al parecer este tema como que no lo alcanzamos a entender cuál es el propósito de este tema. Y voy a hablar acerca de lo que la Biblia dice, lo que es el pecado. Y cuando escuchamos la palabra pecado, como que ya es algo que traemos, que pensamos que entendemos o pensamos que conocemos. Pero el día de hoy voy a tratar cuál es el propósito del pecado. ¿Por qué el pecado y por qué tiene tanto efecto y por qué fue tan importante para el enemigo de nuestra persona, de nuestra alma, el que el pecado entrara como parte de nuestra vida? ¿Qué quiere hacer el pecado? Para que podamos entender el pecado necesitamos verlo desde afuera. Cuando nosotros nos sentimos culpables o se genera el sentimiento de condenación por algo que hayamos hecho o que esté fuera del propósito de Dios, nos impide entender y recibir lo que la palabra nos quiere decir acerca del pecado. Entonces yo los quiero animar a que si la culpa de algo que hayas hecho o la condenación de algo que hayas practicado te quiere pues empezar a intimidar en tu mente, lo hagas a un lado para que puedas ver con claridad lo que la palabra nos quiere enseñar acerca del propósito, del significado del pecado. Si nos damos cuenta, el pecado comienza desde los inicios de su relación del hombre para con Dios. Una vez que el hombre ha sido creado, Dios empieza a tratar con él y lo coloca en un lugar muy especial. La Biblia le llama el Edén. No sabemos precisamente en qué consiste ese lugar, nos lo describe, pero es muy difícil entender el lenguaje que está manejando la palabra porque no es algo material. Está hablando de una relación donde puede el hombre comunicarse sin ninguna barrera, sin ningún problema con Dios. El hombre puede escuchar la voz de Dios, el hombre puede saber lo que Dios le está enseñando y todas las cosas naturales, todas las cosas que Dios ha creado, ahora están para que el hombre pueda, pues de alguna manera, coordinar, dirigir, establecer alrededor de toda la tierra. Dios sabía y nos habla de que Dios le pone al hombre y le dice que tiene de todo tipo de árbol. Había toda la riqueza, o sea, está hablando de los frutos que produce la creación de Dios. Los árboles producen un fruto. Y está hablando que Dios pone a la disposición del hombre todos los frutos que había en ese lugar. Y le dice, puedes disfrutarlos, puedes saborearlos, puedes hacerlos parte tuya, porque es algo que yo hice para ti, excepto de un árbol. Ese árbol no comas, no pruebes de ese árbol que está también en medio del huerto, y le pone Dios el árbol del conocimiento del bien y del mal. Quizás el hombre no entendía lo que significa el conocimiento del bien y del mal, porque sus decisiones que tomaba el hombre no eran en base a lo que su experiencia, a lo que su verdad relativa, de acuerdo a su entorno, establecieran lo que es bueno y lo que es malo, sino que el hombre tomaba decisiones de acuerdo a la sabiduría y a la palabra que Dios ponía en su corazón. Entonces, ante esa verdad, el tener ese árbol que es acerca de un conocimiento del bien y del mal, es algo como que fuera de orden, algo que no entiendo en qué significa, porque nunca había tomado decisiones en base a lo que sus razonamientos y sus experiencias le decían, sino que tenía ese conocimiento de parte de Dios y sabía que eso era lo correcto porque tenías la sabiduría que Dios le había dado y se movía en base a la verdad de Dios. Y le dice, no tomes de ese árbol no es para ti.
La pregunta, no sé si te la has hecho, ¿por qué pone Dios en medio del huerto un árbol del conocimiento del bien y del mal, sabiendo y conociendo el corazón del hombre que lo iba a desobedecer? Bueno, pueden surgir muchas preguntas teológicas acerca de este concepto, pero Dios está como Dios soberano y Dios creador, está poniendo algo muy importante que vamos a ir ahondando, el por qué está ese árbol ahí en medio del huerto. Y dice en la palabra en Génesis 2:16, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hemos considerado esto, la muerte que iba a tener el hombre no era una muerte física, era una separación de Dios. Dios es la fuente de la vida, Dios es la luz de todos los hombres. Y le está diciendo, cuando tú comas de esto, va a haber una separación entre tú y yo. Ya no va a haber mi vida dentro de ti, sino que a partir de ese momento tú vas a decidir por ti mismo. Tú vas a establecer lo que tú consideras de acuerdo a tus experiencias, de acuerdo a tus heridas, de acuerdo a tus problemas, lo que consideras bueno o lo que consideras malo. Ya no es de acuerdo a lo que yo que te creé, yo que te formé, establezco que es lo correcto, lo mejor para tu vida. Pero Dios coloca ese árbol. Podía el hombre en el huerto del Edén disfrutar de todas las cosas que veía. Se nos dio la vista para disfrutar de todos los colores, ver todo tipo de formas. Se nos dio el oído para poder disfrutar de los sonidos que había, producto de todos los animales y de todas las cosas que estaban en ese lugar. Se nos dio la capacidad para poder tocar y percibir las formas y las características que tenían todas las cosas y deleitarse a través de los sentidos que nos había dado. Nos dio el gusto para poder deleitarnos y saborear y disfrutar cada una de las cosas que había en ese lugar. El olfato para el aroma de todas las cosas. Teníamos todo para poder disfrutar en ese lugar de una manera extraordinaria. Y el poder disfrutar la textura de las cosas, la forma de las cosas, el olor de las cosas, el ver las cosas, como que era suficiente, y Dios vio que era suficiente para nosotros que somos sus criaturas. Pero el árbol del conocimiento y del mal no dice que era un árbol venenoso, no dice que era un árbol terrible o algo, no menciona, solamente habla de cierta característica que tenía el árbol. ¿Qué es lo que estaba estableciendo? Que si el hombre comía de ese árbol que le decía que no era para él, iba a ocurrir dentro del hombre un cambio muy radical. Primero, el hombre iba a dejar de moverse en la voluntad de Dios. Ya la voluntad de Dios ya no iba a ser su voluntad. Ya el propósito de Dios para su vida ya no iba a ser el propósito para su persona o para su corazón. Ya iba a ser algo diferente. Ya estaba rechazando lo que es la sabiduría de Dios. Ya la sabiduría de Dios no era tan importante para él. ¿Y qué es lo que estaba diciendo? Si tomas de ese árbol, me estás rechazando a mí. Me estás separando de tu vida. Ya no me ves y no me verás como tu Padre, como el que te ama, como que tú eres lo más importante para mí. Ya no lo vas a ver así. Te vas a sentir relegado por mí. Te vas a sentir separado de mí. Vas a sentirte opuesto a mí y vas a estar luchando contra mí. Se va a levantar una rebelión en tu corazón para no vivir conforme a lo que yo tengo para tu vida. Y no vas a poder recibir el amor tan grande que tengo por ti.
Es una manera. Muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué Dios pone ese árbol del conocimiento en medio del huerto? Para poderlo entender, vámonos a imaginar que tenemos a un hijo de 10 años, 12 años, y entonces le decimos a nuestro hijo, mira, te voy a pedir que hagas esto, cualquier labor de la casa o cualquier actividad, te pido que hagas esto. Y el hijo dice, pues, te dice que sí, como todo adolescente, pero no lo hace. Y entonces tú le dices, mira, te quiero pedir que lo hagas, que me obedezcas. Y te dice, ¿por qué? A ver, dime por qué tengo que obedecerte. Dime por qué tengo que hacer esto. Y tú le dices, porque yo soy tu padre, porque yo tengo 40 años más que tú, porque yo sé qué es lo correcto para ti. Pues no me convences. A mí explícame con mucho detalle por qué quieres que yo haga esas cosas y entonces lo voy a hacer. Y tú le dices, es que si yo te explico por qué vas a hacer las cosas, ya no me estás obedeciendo, sino que te estás poniendo de acuerdo a mis pensamientos, pero eso no es obediencia, sino que estás coincidiendo conmigo en lo que estás haciendo porque va de acuerdo a lo que tú entiendes. Y eso no es obedecer. Y muchas veces estamos con Dios igual. Le estamos diciendo, Dios, mira, sí quiero hacerlo, pero ¿me puedes dar una explicadita? ¿Por qué quieres que yo haga eso? No, te va a decir, no, porque yo soy Dios. Tú no eres Dios. Yo soy el que establezco, no tú. Solamente te corresponde creer que mi sabiduría es mayor. Y así como le diríamos a nuestro hijo, mira, a tu edad no tienes los elementos, la madurez para poder entender el propósito para el cual te estoy diciendo que hagas las cosas. Igual Dios nos dice, tú no tienes la sabiduría o el conocimiento para que puedas entender esto, para que pueda ser parte tuya. Solamente te pido que lo hagas. Y empezamos en una lucha tremenda. Y queremos que el Señor nos diga, bueno, explícame si esto es bueno o no es bueno. Dios lo único que quiere es que aprendamos a obedecer. Pero, ¿te sientes obligado? ¿Te sientes presionado? ¿Te sientes como que están abusando de ti cuando te piden que obedezcas algo y no tienes razones? ¿Y te quieres poner al nivel de Dios o por arriba de Dios para tú decidir si eso es bueno? Entonces, ¿en dónde estamos reconociendo lo que es la sabiduría y la deidad de Dios? ¿En dónde le estamos dando un lugar a Él como Dios y como Señor para nuestra vida? Dios no tiene que darnos ninguna razón para prohibir algo. Solamente nos está estableciendo. O decides obedecerlo o decides no hacerlo. Y cuando no lo hacemos, estamos rechazando la voluntad de Dios. Cuando tú tienes una obediencia honesta, recta, y es que la única motivación es hacer la voluntad de Dios en eso que estás haciendo, pues no hay egoísmo en nosotros, no hay ese pensar en nosotros. Tú sabes cuando tú lo haces que Dios es confiable para hacerlo, que Dios es digno de confiar, de descansar en su palabra, en su promesa. Y cuando nosotros lo obedecemos, estamos nosotros diciendo, yo acepto que lo que tú estás pidiéndome es lo mejor para mi vida. Y por lo tanto, estoy expresando con mi respuesta el amor que yo tengo para contigo. Pero, si nos damos cuenta, la Biblia dice que el hombre toma de ese fruto. Entonces el pecado entra en el corazón del hombre
al desobedecer la palabra de Dios. ¿Qué es esto de desobedecer la palabra de Dios? Es actuar opuesto a lo que Dios me pidió que hiciera. Y cuando yo hago esto, estoy diciendo conscientemente, no lo que tú quieres, no tu sabiduría, no tu palabra, no tu verdad. Creo que hay otra verdad, creo que hay otra posibilidad, que hay algo mejor para mí y yo escojo eso. Y eso ocurrió con el hombre. Y es cuando Dios empieza a establecer que cuando nosotros obedecemos a Dios, nos vamos dando cuenta que sus caminos son mejores que nuestros caminos, que sus pensamientos son mejores que nuestros pensamientos, como lo dice la palabra, que hay algo que es mucho mejor, pero cuando lo desobedecemos, ya no vemos sus caminos como lo mejor, ni vemos sus pensamientos como una alternativa para ponerlo como nuestros pensamientos, y empieza el hombre a dejar de creer en la palabra de Dios. Eso quiere decir que dejó de creer en Dios. Y esta falta de obediencia la Biblia le llama pecado. Cuando tú no le crees a Dios, estás pecando. Cuando tú no crees en lo que dice la palabra de Dios, estás dudando de quién es Dios y de lo que es su palabra. Y eso la Biblia pues le está llamando pecado. Ahora sabemos que la mayoría de nosotros, por nuestra trayectoria o por las experiencias, por los traumas que hemos recibido, las situaciones difíciles que hemos enfrentado en nuestra vida, pues llegamos a pensar que pues hay algo malo en nosotros. Y lo sabemos que tenemos ese pecado, que nos hemos desviado completamente del propósito para el cual Dios nos creó, que nos hemos separado de lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y por lo tanto dice que nos separamos del objetivo, del blanco, de lo que Dios puso para nosotros. Y cuando nosotros nos desviamos de ese blanco, de ese objetivo, pues empezamos nosotros a practicar el pecado. Y estamos, de alguna manera, rompiendo la moral que Dios puso dentro de nosotros. No es algo que nosotros construimos, la moral. Es algo con lo que nosotros nacemos dentro de nosotros. Y la empezamos a corromper, la empezamos a alterar, la empezamos a modificar. Y es cuando nosotros estamos practicando entonces el pecado. Y empezamos, como decía uno de los primeros teólogos cristianos, Agustín de Hipona, él menciona y dice, el pecado surge cuando los bienes menores te persiguen como si fuera el objetivo más importante de la vida. Entonces el pecado va a aparecer cuando cosas que no son tan importantes como son las cosas de Dios, bienes menores, te empiezan a perseguir como si fuera el objetivo más importante de la vida. Puede ser el dinero, puede ser el afecto, puede ser el poder, que son bienes menores, pero de alguna manera, de una forma obsesiva, empiezan a perseguirte y caes en ellos, y entonces empieza a surgir el pecado. Ese afecto, ese deseo de poder empieza a entrar dentro de nuestro corazón, y ya sea que queremos obtener algo que no teníamos, o ya sea en el otro caso, que tememos perder algo que teníamos. Y en esa búsqueda de obtener lo que no tenemos, o de perder lo que ya teníamos, empieza una lucha, y ahí surge el pecado, donde las cosas las empiezo a hacer en mis fuerzas, donde todo lo empiezo a manejar conforme a lo que yo considero para lograr el propósito. No importa si aplasto, no importa si denigro,
no importa si robo, no importa si quito, mi propósito es alcanzar algo que yo quiero o que no quiero perder. Entonces empieza las actitudes que tenemos, las acciones que hacemos, empiezan a lastimar a otras personas y empezamos a hacerle daño a otras personas. El problema central es el egoísmo. Siempre estoy centrado en mí, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. ¿Cómo opera el pecado? ¿Cómo empezó a producir ese pecado, esa separación? ¿Cómo empezó a trabajar en nosotros? Si recuerdas, cuando el hombre está en el Edén, tiene la voz de Dios, tiene la palabra de Dios. Dios le dice, no comas de este árbol. Era muy claro para Adán y para Eva. Y de pronto aparece en el huerto del Edén una serpiente que la Biblia le llama el diablo, Satanás, que es lo opuesto a Dios. Y la serpiente, cuando aparece, empieza a presentarle al hombre otra verdad, porque no sabía que era una mentira. Le empieza a ofrecer algo que va a ser muy agradable. Le empieza a mostrar una posición que no tenía. Y empieza a decirle que con esa posición él va a ser como Dios, que va a tener todas las cosas. Y todo eso empieza en una lucha. Ahora, el hombre no sabe que es una mentira porque todavía no prueba. Esa mentira, ese deseo, ese anhelo, no está en el corazón del hombre. Está fuera de la mente y del corazón del hombre. Eso no nació en el hombre. El pecado no nace en el hombre, sino que el pecado, el separarme de la verdad de Dios y de la voluntad de Dios, no era un deseo que tenía el hombre. Se lo puso la serpiente, se lo puso el enemigo de Dios, se lo puso, como dice la Biblia, Satanás. Y el hombre tiene que decidir en dos supuestas verdades. Él no sabía si lo que le estaba comentando Satanás era una mentira, pero tenía por otra parte una verdad, la palabra de Dios. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Tenemos la palabra de Dios y por otra parte tenemos otra realidad, otra verdad, otra palabra, otra declaración. Y estamos en una lucha ante cuál inclinarnos, entre cuál dirigir nuestra vida y con cuál movernos. Pero tenemos por una parte la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clara en nuestro corazón. Y por otra parte tenemos esta realidad o esta supuesta verdad como otra alternativa muy fuerte y muy poderosa. Y el hombre decidió aceptar la verdad que le ofrecía no Dios, sino el enemigo de Dios. Al hacer eso, cambia por completo su naturaleza espiritual, porque somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en este cuerpo y somos estas tres partes nosotros. Y el espíritu en ese momento, al separarse de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, pierde lo más significativo, la vida de Dios. Pierde la luz para poder ver todas las cosas espirituales, para poder escuchar, para poder oír lo que Dios está hablando. Ya no va a estar en el corazón del hombre, ya no va a ser parte de él. Y en ese momento Dios lo separa y lo saca de ese lugar espiritual que Dios había creado para el hombre. Y empieza el hombre a vivir de acuerdo a lo que a él le parece. Y Dios le da una palabra profética a la mujer y le dice que de su descendencia va a venir el que va a restaurar otra vez su relación con Dios. Pero el hombre ya no es el mismo. El hombre ya no ve las cosas como antes las veía. Ahora tiene que decidir de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a sus crisis y su percepción y su poca sabiduría, de acuerdo a lo que la información del medio le otorgaba. La serpiente era el enemigo del hombre, pero no lo alcanzó a ver. Cuando ya están fuera del Edén, fuera de ese ámbito espiritual tan fuerte de Dios,
tienen dos hijos, Caín y Abel. Pero ya los hijos ya nacen sin esa vida espiritual. Ya Caín y Abel nacen con esa tendencia a poder caer y practicar el pecado porque ya no tienen la vida de Dios dentro de ellos. Ahora vamos a analizar por segunda vez otra vez cómo era Caín y Abel. Los dos eran hermanos. Los dos, no dice que Caín era malo y Abel era bueno. Dice que los dos tenían un lugar para trabajar. Uno el campo y otro la cría de animales. Los dos, no dice que Caín era un mal hijo y que hacía insoportable la vida de sus padres. No dice eso. Dice que los dos eran sus hijos. Incluso dice que los dos oían y querían acercarse a Dios. Los dos habían sido formados por sus padres para buscar a Dios, para adorar a Dios, para ofrecerle a Dios. Y ofrecerle una ofrenda de lo que ellos trabajaban. Y eso reconocer, esto es el producto de lo que yo he trabajado y te quiero dar lo mejor que yo tengo. Vimos también en domingos anteriores que Caín, su nombre significa exitoso. Y en cambio Abel es un hombre, pues una persona que no tiene éxito, que no tiene renombre, que no significa gran cosa. Y cada uno de ellos se acercaban a Dios. Los dos querían, los dos reconocían, los dos escuchaban a Dios y los dos querían agradar a Dios. Hasta ahí todo está muy bien. Pero empieza algo muy fuerte a pasar en la vida de ellos. Uno tiene un sentido con su ofrenda, con su trabajo, porque es exitoso, con sus capacidades, acercarse a Dios y decirle a Dios: mira Dios, todo lo que yo he trabajado, todo lo que yo he hecho, todo lo que yo tengo, Señor, aquí te traigo, como diciendo, felicítame por la buena onda que soy, por lo bueno que soy, por lo capaz que yo soy. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando la religión empieza a tener un lugar muy importante en nuestra vida y la religión empieza a gobernar nuestra vida. Empezamos a querer ser reconocidos por lo que damos, por lo que hacemos, por lo que logramos, por lo que alcanzamos, y queremos decirle a Dios: mira Dios, cuánto yo te estoy produciendo, mira cuánto estoy haciendo, ahora felicítame. No es así. En cambio, Abel lleva una de las ovejas que tenía, lo mejor de las ovejas, igual que Caín, lo mejor que tenía del campo, y se le ofrece, no porque aquí te traigo la mejor oveja, no porque aquí te traigo lo mejor, sino dice muy claro, como vimos en el libro de Hebreos, que le ofrece ese sacrificio, esa ofrenda, por fe, creyendo en la gracia de Dios, no creyendo que su ofrenda es lo mejor, sino que esperando que la gracia de Dios, y entonces está confiando en Dios y creyendo en Dios. Eso es la fe. Por eso es agradable el sacrificio de Abel para con Dios. Cuando tú le ofreces algo a Dios, es en esa ofrenda creyendo en su gracia, creyendo que todo lo que tú tienes proviene de Él y que es de Él y que es una bendición para tu vida, y tú se lo das a Dios, pero como una ofrenda de agradecimiento, reconociéndolo con esa fe que Él es el Señor sobre tu vida, pues entonces Dios lo recibe, y es lo que recibió. El problema es que cuando Caín no se siente aprobado, no siente que es el mejor, no siente que de parte de Dios lo reconoce como el exitoso, como el hombre brillante y capaz, empieza a entrar en un conflicto interior. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora el pecado ya está dentro de ellos. El pecado ya no viene de afuera. Ya el enemigo no tiene que participar ni ponerle nada, sino que ya está dentro de él. Ya va a surgir. Y empieza Caín a entrar en una lucha. Y Dios le dice: Caín,
El pecado te acecha. El pecado te está como que acercando. ¿Para qué se lo dice Dios? ¿Para que se sienta condenado? Todavía no mataba a su hermano. Todavía no tenía en mente la manera de destruir a su hermano como un mecanismo de violencia. Sino le está diciendo, antes de que ocurran las cosas, Caín, te está acechando el pecado. En otras palabras, el pecado toca la puerta, te está llamando tu atención, está produciendo esto en ti, está generando este tipo de pensamientos. El pecado te está amenazando todo el tiempo. ¿Qué es lo que produce el pecado cuando sale dentro de nosotros? Ideas, pensamientos, pero opuestos a la voluntad de Dios, completamente diferentes, para que te desvíes completamente de lo que Dios tiene para tu vida a otra realidad. ¿Por qué? Porque el principal soy yo, mi ego. El que quiere ser reconocido soy yo. El que quiere tener ese aplauso o ese beneficio soy yo. Y si no me lo dan, empiezo a sentirme que necesito aplastar, que necesito denigrar, que necesito quitar todo aquello que trate de estar por arriba de mí, por encima de mí. Y empiezo en una lucha. La pregunta que yo te hago, ¿conoces los pecados que te acechan? ¿Conoces lo que te está tocando y que te hace que necesitas eso como algo muy importante o como algo muy significativo para tu vida o muy valioso? Y como no lo has podido obtener, como no lo has podido lograr o como no está todavía como parte tuya, ¿te sientes mal? ¿Te sientes incómodo? Y sientes que debes de luchar y que debes de hacer y te sientes molesto, agredido y por lo tanto con ganas de agredir. Está operando, como dice la palabra, el pecado. Nos lo dice muy claro la palabra. En el libro de Primera Reyes 8:46 dice, no hay hombre que no peque. Luego en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que trata? No trata la Biblia de señalarte, no trata la Biblia de aplastarte, sino que lo que trata de Dios es decirte, ten cuidado, porque el pecado es parte de tu persona, el pecado es parte de tu vida y va a generar dentro de ti pensamientos, ideas opuestas a lo que la palabra de Dios establece. Eso es lo que va a hacer el pecado, ten cuidado. Ahora nos está diciendo, ahora es algo ya tuyo, con lo que tú naces, es algo innato. ¿Por qué? Porque nadie tomó un curso para pecar. Te voy a dar un curso desde que naciste para ver cómo vas. No, nosotros nadie nos enseñó. ¿Cuántos tomaron un curso para mentir mejor? Ninguno. ¿Cuántos tomaron un curso o un diplomado para robar bien? No, nadie. Es algo que ya traemos. Es algo que está en nosotros. Y es lo que está diciendo Dios. El pecado ahora ya es parte tuya. El pecado es algo que tú tienes dentro de ti. Y es lo que Dios le está diciendo a Caín. Le está diciendo, ten cuidado. Porque el pecado está buscando, te está acechando para ver en dónde te encuentra, dónde ve tu punto débil. Y entonces toma lugar sobre tu vida y empieza a generar pensamientos. Y los pensamientos no van a ser de bendición, sino van a ser pensamientos destructivos. Entonces todo comienza por algo que queremos o algo que no queremos perder. Y cuando esto está ocurriendo, empezamos nosotros a entrar en una lucha dentro de nosotros muy fuerte. Y empieza el pecado a producir esa lucha. Pero dices, bueno, es que a mí nadie me engaña.
Yo sé lo que está pasando, yo sé lo que es correcto. ¿Cuántos han pensado eso? Que lo que tú piensas está bien. Como que nos cuesta trabajo reconocerlo, ¿no es cierto? Y mira, otra vez vuelvo a repetir lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, engañoso es tu espíritu, más que todas las cosas, y perverso, pervierte, modifica la verdad. ¿Quién lo conocerá? Cuando nos dicen es que estás haciendo algo malo, ¿por qué me dices eso? Bueno, porque hay algo malo que estás haciendo, algo que no es correcto. Nos empezamos a sentir agredidos, nos empezamos a sentir como que ofendidos y empezamos a entrar en una lucha dentro de nosotros. Y esta lucha que empieza a aparecer, esta crisis que empieza a aparecer, de esta supuesta ofensa, no es algo nuevo, es algo que ya está en nosotros. Pero el problema es que no sabemos reconocerlo. No lo queremos ver. Y entonces surgen las autojustificaciones. Y si toda la Biblia la usas para autojustificarte, entonces ¿cuándo vamos a poder ver lo que nos está acechando? ¿Cómo podremos ver lo que nos está queriendo separar de Dios? Y nos destruye. Por eso dice que tengamos cuidado. Dice Romanos 5:12, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto como todos pecaron. No es algo que nosotros hubiésemos querido, se lo debemos al primer hombre, y ahora ya es parte de nosotros esa naturaleza. Como naturaleza, traemos el pecado en nosotros. Y luego dice el verso 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Nos está diciendo, viene la solución de Dios, viene la respuesta de Dios. Tienes un problema en ti, naciste con ese pecado, eso es parte ya de tu naturaleza. Pero así como por un hombre todos pecaron, ahora por un hombre, Jesucristo, Dios lo envía para que recibas el perdón de todos tus pecados por gracia. No porque nosotros hayamos hecho algo, nos pide Dios que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. No para que el arrepentimiento produzca el perdón de los pecados, sino para que ya no cometas esos pecados, para que ya no te muevas en esa mentira. El arrepentirnos es ver las cosas de nuestra vida conforme a lo que Dios nos dice. Eso es el arrepentimiento. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos ayuda a vernos y a ver en nosotros lo que está mal, para que nosotros ya no nos movamos de acuerdo a lo que antes nos movía, esa voz del enemigo, sino que empecemos a verlo de una manera correcta y empecemos a caminar de esa manera correcta. Y eso nos ayuda a tener la vida de Dios. Dios nos perdona porque podemos ver lo que está mal y ya no vamos a estar incurriendo en seguir practicando el mismo pecado, porque ya vimos que eso me separa de Dios, que eso me hace daño y hace daño a la gente. Y el propósito de Dios es bendecir a toda la gente a través de mi vida, a través de mi corazón. Y es lo que está estableciendo. Y dice el verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Está estableciendo una verdad muy fuerte. Así como ocurrió con Adán y los muchos, no dice todos, porque hubo un hombre que no pecó, Jesucristo. Y dice ahora los muchos, porque no todos creen en Él, van a ser constituidos justos. Cuando tú crees, cuando tú recibes esto de parte de Dios, tú eres justificado, no por tus obras, sino por la obra que Él hizo en la cruz por ti. Y esa es la respuesta de Dios.
¿Qué es nuestra lucha? ¿Contra qué luchamos nosotros? Nos lo dice Jesús muy claro en Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, mira lo que pone, todo lo que hay, esos deseos que tenemos de conquistas de cosas, deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Cuántos de ustedes sueñan con ser exitosos? Ya nadie quiere levantar la mano. Ay, Señor, que me reconozca, ¿no? Que soy muy capaz o muy inteligente o muy brillante. Pues eso es la vanagloria de la vida. Dice, todo eso nos aparta de Dios, porque estamos centrados en nosotros, no en Dios. En querer yo, mi ego, el reconocimiento. Y por lo tanto no le voy a dar a Dios la gloria ni el reconocimiento. Y dice, todo eso no proviene del Padre, sino del mundo, del príncipe de este mundo que la Biblia le llama Satanás o diablo. Dice, todo eso proviene de él. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes reconocer? Cuando te está pasando eso, esos deseos, ese reconocimiento, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué sirves en lo que sirves? ¿Por qué trabajamos en lo que trabajamos? ¿Para vernos? ¿Para tener un reconocimiento? ¿Para que la gente diga algo? El problema es que el hombre, cuando se separa de Dios, queda ciego espiritualmente. Ya no puede, porque Jesús es la luz de los hombres, ya no puede ver lo espiritual, ya no puede ver lo que está ocurriendo en el terreno espiritual, solamente en el terreno racional, lo que puede analizar, lo que puede concluir, lo que puede estructurar. Esa es la única verdad que tiene. Y se le quitó la capacidad de ver el mundo espiritual y queda ciego, queda en tinieblas. Y en tinieblas todos somos iguales, todos analizamos igual, todos estamos bajo. Y no es así. Eso lo perdió el hombre, quedó sin esa parte importante. Y sobre todo, esto ocurre porque perdió la vida de Dios. La vida de Dios dentro de nosotros es lo que nos da la capacidad para ver, para oír, para oler, para degustar todas las cosas espirituales que están ocurriendo a nuestro alrededor. Y normalmente cuando empezamos a entrar en una lucha o el pecado se empieza a manifestar en nosotros, siempre aparece una autojustificación. Como si la autojustificación resolviera el problema del pecado, de acercarnos a Dios. ¿Qué es lo que hizo el hombre? Empezó a culpar a la mujer a la serpiente. O sea, no acepto lo que está en mí. Allá él, pues es problema de aquel, es problema de aquella. Yo estoy bien. Allá ella su realidad, a ella su verdad, pues ya me amoló, pero no es así. Dios nos empieza a confrontar. Por eso dice Jesús muy claro en Marcos 2:17. Al oír esto Jesús les dijo, cuando está hablando a los fariseos, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El problema es que estaba hablando con los fariseos y la religión les había apagado toda la vida de Dios. Y cuando está en esa situación, Jesús les dice, mira, no vine a hablarle a la gente que se considera justa. Vine por la gente que puede reconocer su pecado. Para ellos yo he venido y para establecerlo. Y Dios dice, yo soy esa luz del mundo. Y cuando nosotros creemos en Jesús, creemos en lo que Dios hizo a través de un hombre en la cruz y reconocemos que su obra en la cruz fue el llevar tus pecados, el llevar esto que hemos cometido y hemos hecho tanto daño, llevarlo a la cruz. Y cuando tú crees en esa obra, eres limpio de todos tus pecados. Tú dices, pero es que yo no hice nada. No, Él sufrió el dolor del pecado. Él sufrió las consecuencias del pecado, que es la muerte. Él la sufrió por ti. Y también Él recibió
por medio del Espíritu de Dios el poder para que viéramos nosotros que el poder de Dios no está en que solamente haya resucitado Jesucristo, sino que venció. Está diciendo, cuando resucita Jesucristo, venció el poder que tenía el pecado sobre el hombre y venció a la muerte. Y a partir de entonces nosotros íbamos a recibir la vida de Dios. Íbamos a tener ese mismo poder que da el Espíritu Santo para tener otra vez la vida de Dios en nosotros y movernos conforme a lo que es la voluntad de Dios. Ahora el Espíritu Santo pone en nosotros, cuando tú crees, cuando tú aceptas la voluntad de Dios, la palabra de Dios y la crees, tienes esa vida de Dios. Y cuando tienes esa vida de Dios, empiezas a vivir, empiezas a ser transformado, empiezas a ver otra realidad y empiezas a escuchar la voz de Dios. Empiezas a ver en lo espiritual cómo ocurren las cosas. Pero ahí vas a tener que decidir si te mueves por las cosas que están feas o por las cosas que están bien. Y empiezas a ver todo en el mundo espiritual para tomar la bendición de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Recuerdan que el enemigo empieza a atacar a Caín de adentro de él en su mente? Ahora son pensamientos. Nuestro espíritu empieza a trabajar a través del Espíritu de Dios, a través de nuestro espíritu, y nuestro espíritu empieza a generar pensamientos. Y los pensamientos se empiezan a estructurar en un lenguaje que nosotros entendamos, que nuestro cerebro entienda y empieza a procesarlo. Cuando esto está ocurriendo, entonces son pensamientos, pero el enemigo también produce y está de adentro de nosotros pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos que están gobernando tu vida? ¿Los pensamientos del enemigo o los pensamientos que está produciendo el Espíritu Santo? Porque a final de cuentas son pensamientos, dice Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, tanto mi cerebro en las cosas naturales produce pensamientos, como mi espíritu que recibe del Espíritu Santo produce pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos que están dándole directriz a nuestra vida? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Lo hemos captado. No podemos con nuestro esfuerzo agradar a Dios. Es por medio de la obra de Jesús que nos acercamos y agradamos a Dios. No es porque yo no haya pecado, sino porque Jesús no pecó y porque Jesús me limpió. Para entenderlo un poco, como que nosotros en nuestra naturaleza queremos siempre encontrar cómo sería, cómo te imaginas que sería el mejor hombre, un superhombre. Bueno, si vemos a la misma naturaleza en la época de los dinosaurios, imaginemos que hubiéramos podido viajar hacia el pasado. Ya están los dinosaurios, ahí están todos los animales enormes, con una fortaleza impresionante, con unos huesos enormes. Y si tú estuvieras ahí dirías, bueno, la próxima generación que va a venir va a ser de animales pues mucho más fuertes, como acero. Y van a ser animales más grandes que estos dinosaurios y que estos animales. Y cuando vuelen, no, hombre, van a ser más grandes que cualquier avión que tenemos ahora y va a ser tremendo. Pero no. Miren, en la misma naturaleza, los que surgieron más chaparritos como tú y como yo, pero con mayor cerebro. Lo que creció fue el cerebro, se desarrolló un cerebro. Y entonces ahora podemos resolver, podemos estructurar, podemos analizar para enfrentar dificultades. No esperábamos eso.
Ahora, si tú le preguntas a una persona, ¿cómo te imaginas que van a ser los siguientes animales y los siguientes seres? Lo vemos. Caballos con alas, nos imaginamos. Caballos con cuernos y con alas, decimos, ¿qué cosas tan raras? Como que animales, hombres o animales con cuerpos de hombres y cuerpo de caballo. Tú dices, ¿qué cosas tan raras? Y otros se van más allá. Cuerpecitos chiquitos, flaquitos y una cabezota así de gigante. ¿Cómo te imaginas que viene el siguiente cambio? Mira, quiero que lo entendamos. El siguiente cambio ya lo hizo Dios hace 2000 años. El siguiente cambio es espiritual. Y es lo que Dios quiere establecer en cada uno de nosotros. Y como que nos imaginamos algo. El siguiente cambio lo hizo Jesucristo. Y no es un hombre racional el que va a gobernar, sino es un hombre espiritual el que va a estar trabajando en colaboración con Dios. Es un cambio muy fuerte el que Dios va estableciendo. Y Dios lo hace de una manera muy sencilla. Pero si tú, vamos a suponer que pudiéramos platicar con los embriones. Y vamos con el embrión y le decimos al embrión, oye, ya tiene 8 meses, le falta un mes para salir del vientre de la madre. Y tú le dices, oye, fíjate que tengo unas buenas nuevas para ti. Y te dice, ¿cuáles son? Fíjate que vas a estar afuera. ¿Ya no voy a flotar en el líquido? No, ya no vas a flotar. Qué incómodo. Oye, pero vas a escuchar muy bien todos los sonidos. Uy, me van a aturdir porque van a ser terribles esos sonidos. No, acá estoy muy bien. Oye, pero vas a poder ver los colores. ¿Para qué? Si en la oscuridad que tengo aquí me siento muy cómodo. Oye, te vas a poder mover, caminar. ¿Para qué? Mi mamá camina por mí. No, hombre, pues yo estoy muy bien. Oye, ¿vas a poder comer? Pues para eso tengo este cordonzote, para que me venga toda la comida de mi mamá. No tengo que probar nada. Oye, ¿vas a poder respirar? ¿Vas a poder oler? No, si yo jalo de mi mamá todo lo que necesito para respirar, que ella respire. No, nunca quisiéramos salir del vientre de nuestra mamá. Ahí estaríamos hasta los 90 y tantos años en el vientre de nuestra viejita mamá. Porque pues, no conocemos. Y es lo mismo que pasa espiritualmente. Nos dice, oye, es que cuando conozcas esta vida de Dios, vas a ver, vas a oír, vas a sentir, vas a discernir. No. Acá con mi razón yo tengo todo lo que necesito. Pero es que va a ser diferente. No. Pues bueno, está difícil quererle convencer a un pobre embrión sobre estas cosas. Y le dices al embrión, solamente necesitas morir a la vida de embrión que tienes y que ya nazcas como niño. Eso de morir, no, me voy a acabar. No, ya se van a acabar las condiciones que tienes y vas a pasar a otra etapa. No, eso ya me empieza a incomodar. Y es lo que Dios te dice, necesitas morir a tu naturaleza carnal para que puedas moverte en tu naturaleza espiritual. Y que decimos, no, si esto es lo que yo conozco, es lo que yo sé, y estamos luchando en eso. Y luego nos dice la palabra de Dios, es que cuando tú naces de Cristo, porque crees en Dios, porque ese es el nacimiento, cuando tú le crees a Dios y a su palabra, naces. Y entonces todos nos volvemos semejantes a Cristo y tenemos la mentalidad de Cristo. Y cuando no entendemos esto, pues decimos, entonces vamos a ser como robotcitos, todos igualitos, igual que Cristo, pienso igual que Cristo. No, para que se entienda esto, estaba leyendo a C.S. Lewis, es un hombre que vivió en Oxford y escribió varios libros, muy brillante este hombre. Para mí es uno de los mejores teólogos, él nunca se consideró teólogo, pero es uno de los grandes teólogos de la iglesia cristiana. Y decía, miren, les voy a poner un ejemplo. Imagínense un hombre que nunca ha probado la sal. Y como no ha probado la sal,
pues los alimentos, puede comer todos los alimentos, pero sin sal. Y de repente le dicen, le voy a poner sal a tu alimento. Y lo prueba, y como nunca lo había probado, se le hace tan fuerte el sabor que dice, no, es imposible. Entonces ahora todas las cosas y toda la comida va a estar igual, con ese sabor tan fuerte que está teniendo la sal. Todos van a ser igual. No está entendiendo que cuando tú le pones salecita a tu huevito estrellado, no deja de ser huevito estrellado, pero con un sabor delicioso. Cuando tú le pones salecita a tu carnita asada, claro, salecita ahumada, le pones ahí, ¡ay, qué rico que te sabe la carnita! Pero no deja de ser carne. Cuando tú le pones al caldito de pollo salecita, adquiere un sabor delicioso. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Tú no vas a dejar de ser tú, vas a ser más tú, pero con Cristo en ti. Donde Cristo le da sabor, le da sentido, le da significado a tu vida. Y eres más tú porque el propósito de Dios para el cual te creó se empieza a establecer, se empieza a manifestar. Y es lo que nos quiere decir, no vas a ser un robot, no vas a ser igual, sino que ahora ese pensamiento, esa sal, le va a dar sabor, significado, sentido a todo lo que haces en tu vida. Y es lo que Dios nos está diciendo, vamos a ser transformados, porque el Espíritu de Dios, cuando empieza a moverse en nosotros, tenemos algo malo en nosotros, pero empieza a poner un sentir que se transmite como un pensamiento, y es el pensamiento de Dios. Y siempre los pensamientos de Dios son para bendecirte, para que no te pierdas las bendiciones que Dios te ha dado. Mira, Dios te ha dado una promesa, te dice, te va a ir muy bien en tu economía, en tu trabajo. Y te empieza a ir bien en el trabajo. Y Dios empieza a prosperar tu trabajo por una palabra que tú tomaste de parte de Dios. Y sabes que Dios te lo dio. Y te empiezas a sentir muy a gusto, muy cómodo, muy feliz con tu trabajo. Pero viene el enemigo y te ponen, a través de tu compañero de trabajo. Creo que oí que te van a correr la semana que entra. Creo que oí que te van a dar, mira, cuello. Y entonces dices, híjole, Señor. Y así te agarras de las faldas. Híjole, Señor. Y ahora, ¿cómo voy a sostener a mi familia? Mira, ya tienes la palabra de Dios que te dijo que Él te va a sostener. Y tienes la palabra del otro a través de un compañerito, claro, que te quiere mucho, que te dijo algo diferente de la palabra de Dios. Tú vas a decidir en cuál vas a creer. Pero cuando tú empiezas a creer la palabra del otro, empieza a ver a tu jefe con coraje. Ya, o sea, hasta los dientes sacas. ¿Cómo estás? ¿Cómo quiere que esté? ¿Y cómo va tu trabajo? Pues bien, ¿cómo quería que estuviera? Ya con coraje, porque estás escuchando al otro. Ni siquiera te pensaba correr, era una idea de tu amable y querido compañero, que se construyó él porque no le caes muy bien. Y haces todo para perder lo que Dios quiere porque dejaste de creer en Dios. ¿Me entienden, mis amados? Mira, Dios agarra y dice, voy a hacer esto en ti. Tienes una enfermedad, cualquiera que sea, y te sana, ¿no? Y sabes que te sanó. Y empieza tu cuerpo a recibir la sanidad y te empieza a sentir bien. Híjole, qué padre. Y luego viene, claro, alguien, ¿no? Y te dice, mira, creo que tú no estás tan bien. Y te dice exactamente, estás, creo que medio podrido del estómago. Y empieza a estar, ay sí, ya me sentía bien, pero ya. Y de repente, ¡pum!, así la panza. Porque le empiezas a creer lo podrido que estás de la panza. Y luego, ay, el cólico, ay, el dolor, ay. Una fe tremenda para que te duela.
Una fe tremenda para que se te hinche la panza. Una fe tremenda para todo lo que el otro te está poniendo. Y lo que Dios te dio, así empieza. Pues no que Dios me dio la palabra, y no que Dios dijo, y no que... Y empiezas tú a levantar al otro y empiezas a quejarte en lugar de decir, oye, creo que esto no viene de Dios. Creo que esto no me lo está dando Dios. Yo estoy sano porque Dios lo dijo. Yo estoy bien porque es palabra de Dios. Entonces lo que tengo que desechar son los otros pensamientos y lo que tengo que aceptar son los pensamientos que Dios me ha dado. Porque tengo los pensamientos de Cristo que le dan gusto a mi vida, le dan sabor a mi vida y puedo gozarme y deleitarme en mi vida porque es lo que Dios quiere hacer. ¿Qué hace el pecado? Te roba todas las bendiciones y promesas de Dios. No permitas que el pecado empiece a generar pensamientos que no vienen de Dios y te separan de esa bendición de Dios, sino que empieza a disfrutar, empieza a tomar y empieza a vivir con esa gratitud y con esa alegría, porque el propósito de Dios es en Cristo Jesús, en quitar todo lo que el enemigo te quiso robar, y Dios te quiere volver a restituir toda su bendición en tu corazón. Ahora podemos entender el propósito del pecado es robarte todas las bendiciones, todas las promesas y la presencia de Dios en tu vida. El propósito de Dios en Cristo es que tú puedas disfrutar, tomar y vivir con alegría y con gratitud todo lo que Dios te ha dado. Pero vienen momentos críticos, cuando estás padeciendo, cuando estás pasando por una dificultad, cuando estás enfrentando una escasez o una enfermedad o una dificultad familiar, tú vas a decidir si le crees a Dios o le crees al enemigo. Yo te animo, créele a Dios con todo tu corazón. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. ¿Qué es lo que qué pensamiento te estaba separando de lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Qué pensamiento te estabas permitiendo? ¿Qué te iba a desviar de lo que Dios quiere hacer? Identifícalo. Dios no lo hace para culparte o para condenarte, sino para que tú y yo nos veamos en ese espejo y podamos separarlo de nosotros, reconocer cuál es lo correcto, saber que por la gracia de Dios tenemos al Espíritu de Dios para movernos con esos pensamientos, que el pecado es parte de nosotros, es parte de una naturaleza innata, que no hicimos nada para tenerlo, pero está. Pero cada día tú vas a decidir el cómo tú te mueves, el qué pensamientos tú permites. Padre, te doy gracias. Te pido, Señor, que me ayudes a ver esta tu verdad. Que no me comporte como el embrión que no quiere nacer. Que no me comporte con la realidad que conozco de mi entorno, que es muy limitada y muy escasa. No me creaste con tantas habilidades y con tantos sentidos espirituales para vivir en la oscuridad como el embrión. Me creaste para que pueda desarrollar y expresar todo el potencial que tú has puesto dentro de mí. Yo quiero vivir conforme a tu voluntad, porque reconozco que tú eres Dios y que no necesitas darme ninguna explicación para obedecer tu palabra y para moverme en la verdad. Tu palabra es suficiente porque tú para mí eres Dios y eres mi Señor. Y creo en tu palabra y creo en tu voluntad. Y ahora, Padre, quiero moverme cada día más y más en tu palabra, permitiendo que ella ponga por el poder de tu Espíritu pensamientos que van dirigiendo, que van transformando, porque me has llamado para que yo resplandezca y pueda tener la imagen de Cristo para gloria tuya
en cada mover de mi vida. Te damos gracias y lo declaramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a Él le damos la gloria y le damos la honra por lo que hizo en nuestro corazón. Si necesitas que oren por ti, yo quisiera ahora invitar, antes de que nos vayamos, todos los que están luchando por una promesa, por algo que Dios les dio y que dejaron de creer en ella, y que están en una lucha interna, pasen, quiero orar con ustedes. Cuando fue más fuerte, porque pues alguien que te quiere mucho te dijo algo y te ha separado de lo que Dios te dijo, no pierdas. Vamos a tomar lo que Dios nos dio. Vamos a arreglar nuestro corazón. Vamos a volvernos a Dios otra vez con todo el corazón. Vamos a creerle a Dios con todas nuestras fuerzas. Y vamos a decirle a Dios: lo tuyo es lo mío. Tu voluntad es mi voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, es justa y es perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Dios siempre quiere lo mejor para tu vida. Lo mejor. Y lo que Dios escogió para ti, no hay nada mejor en esta vida. Entonces nosotros, si perdiste algo porque te ganó el pensamiento o el sentir de que está fracasando o que lo estás perdiendo, Dios es todopoderoso, no lo vas a perder. Yo no sé qué sea, pero no lo vas a perder. Dios quiere bendecirte. Entonces lo único que vamos a hacer es decir a Dios: perdóname porque permití pensamientos que no vienen de ti. ¿Vamos? Padre, te damos gracias. Y hemos pasado aquí al frente, delante de tu presencia. Y te pido perdón. Perdóname, Señor, porque permití que los pensamientos de fracaso, de enfermedad, de derrota, los pensamientos que escuché, las palabras que vinieron a través de la gente que me rodea, tuvieran más poder, más significado, más valor, y los creí como verdaderos. Y ahora que puedo verme y ahora que puedo reconocerlo, te pido perdón y renuncio a este sentir que generaron estos pensamientos, y renuncio a los pensamientos que puso el enemigo. Renuncio a las declaraciones que yo hice de fracaso, de derrota, de imposibilidad. Yo renuncio y te pido perdón por haberlo declarado, y ahora renuncio a ello en el nombre de Jesús y en el nombre de Cristo. Dicen: yo acepto tu voluntad, tu palabra y tu verdad, porque tú declaraste la bendición sobre mi vida y yo la quiero tomar una vez más, y decido aceptarla, creerla, y ahora tus pensamientos van a producir en mí un sentir de vida, de paz, de amor, para hacer bendición y para vivir con tu presencia donde quiera que vaya. Te doy gracias, Padre, porque sé que he renunciado, que se ha roto esta maldición el día de hoy. Y ahora, Señor, me moveré conforme a tu promesa, conforme a tu verdad, conforme a tu voluntad, para gloria tuya. Y permitiré que tu palabra, que tu espíritu vaya poniendo pensamientos. No los voy a construir yo, los voy a recibir yo en mi espíritu, para que mi cerebro lo empiece a procesar, y yo declararé tu grandeza, yo declararé tu gloria. Y mientras todos estos pensamientos empiezan a ser parte mía, te adoraré con un salmo, te cantaré con un salmo, te bendeciré, porque tú has escogido lo mejor
para mi vida. Te doy gracias, Señor, porque ahí se ha roto la maldición y ha comenzado la bendición en mi corazón y en mi vida para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Disfruten lo que ahora va a empezar a suceder en sus mentes. Vean lo mejor, no vean ya lo peor. Denle ese lugar a Dios y Dios va a empezar a hacer la obra cada vez, la va a ir perfeccionando más y más. No declares, no te des la oportunidad de declarar la desgracia, la derrota. No hables lo malo, habla lo bueno para otros y para ti. Y no te quejes. La queja es un aceptar lo malo, sino sé agradecido y dile gracias Dios. No tienes nada, pero le dices porque lo has creído, gracias Dios. Y cuando menos lo esperes, va a estar en ti, porque Dios es tu Padre y quiere lo mejor para tu vida. Pueden pasar a sus lugares, por favor. Si necesitas de la oración del abrazo del Padre, está el grupo del abrazo del Padre aquí al frente, que van a orar por los que lo requieren. Que el Señor los siga bendiciendo.